Bueno, vamos a ver, entonces, teníamos que el certificado digital tiene este formato, ¿de acuerdo? Estos contenidos, que ese formato se denomina el estándar X509, ¿de acuerdo? Para que nos vaya sonando, simplemente es el estándar de la estructura del certificado digital, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues el contenido del certificado digital, recordad que, bueno, eran muchas cosas, pero que cuestiones importantes de partida para quien está hecho el certificado, en este caso, el dominio web, parte de la organización, etcétera, el sujeto, quién ha emitido el certificado, la autoridad de certificación, ¿de acuerdo? ¿Cuándo caduca el certificado? ¿Vale? Y luego, claro, la clave pública que básicamente es la información esencial del certificado. La clave pública, y esa clave pública ¿para qué algoritmo es? Para RSA, la mayoría de las veces en los certificados. ¿De acuerdo? Aunque ya os comenté que ya no solo RSA. ¿De acuerdo? Vale, luego importantísimo, esto no vale nada, esto es información, papel mojado, no vale para nada, si resulta que esta información no está firmada por la autoridad de certificación. Firma digital. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, recordad que cuando nos llegaba el certificado digital al navegador, al cliente, lo que hacíamos era comprobar que esa firma digital fuera correcta. Bueno, miento. Lo primero que hacíamos era comprobar que la autoridad de certificación era de confianza. Recordad que el navegador tiene una lista de correos, una lista de certificados de autoridad de confianza. ¿De acuerdo? Entonces, lo buscaba. Buscaba a ver si esa autoridad era de confianza, porque si no, no es de confianza, ya sabéis, rechaza el certificado. ¿Vale? Bien, entonces, si ve que la autoridad es de confianza, lo que hace, fijaros que esto es, recordad, esto es la clave pública de la autoridad, lo que hace es comprobar la firma, comprobar esta firma. Si la comprobación de la firma es positiva, entonces vale, de acuerdo, me encaja el certificado, ¿vale? Si la comprobación de la firma es negativa, entonces me rechazaba el certificado, ¿vale? Bien, no solamente comprueba la firma, sino que comprueba más cosas cuando llega el certificado. Todas estas cosas. Comprueba que el certificado no esté caducado. Comprueba que el dominio web del certificado, ¿vale? Este de aquí, este campo de aquí, el dominio web. El dominio web se corresponde con el dominio que yo he pedido. A ver si resulta que me viene certificado de otro dominio. Vale, lógicamente. Comprueba, bueno, lo de la firma que hemos dicho. Comprueba también que ese certificado no esté revocado. La lista de revocación que dijimos que no íbamos a entrar en esos detalles. Vamos a ir a lo básico. ¿De acuerdo? Entonces, si todo esto es positivo, admito el certificado y venga, adelante. Entramos en lo que va a ser la negociación, que ahora la vemos. ¿De acuerdo? Pero, si esto es positivo, ¿de acuerdo? Entonces lo que hemos hecho es autenticar el certificado. El certificado es auténtico, es válido. Es de el dominio web que yo he pedido. Autorizado, emitido por una autoridad de confianza. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, si ese certificado es válido, entramos, o vamos a completar lo que es el protocolo handshake. Es decir, el apretón de manos. En la negociación entre cliente y servidor. El protocolo handshake de TLS, que es, el acuerdo previo antes de establecer la comunicación segura, conceptualmente tiene estos pasos de allí. ¿De acuerdo? El protocolo handshake completo, ¿vale? Tiene conceptualmente estos pasos. Cuando yo pido una página por HTTPS, ¿vale? Cliente y servidor se ponen a negociar. Vamos a ver si nos entendemos antes de comunicar. Primero, ¿qué versión de protocolo utilizamos? Vamos a ver que hay varias versiones, unas que están obsoletas y otras que son más seguras. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si uno quiere trabajar con una versión insegura, probablemente el otro le diga que no. Luego lo vemos, cómo negocian cliente y servidor. Cosas pendientes. ¿De acuerdo? Segundo, negociación de la suite de cifrado entre cliente y servidor. Siguen negociando. ¿De acuerdo? ¿Qué es la suite de cifrado? Los algoritmos a utilizar. Oye, ¿qué algoritmo utilizamos para intercambiar la clave de sesión? ¿De acuerdo? Oye, ¿en qué algoritmo vamos a cifrar? Recordad que la información va cifrada con un algoritmo simétrico. Recordad
Recuerdo que el algoritmo más habitual es AES, simétrico, el rápido. ¿De acuerdo? Con una única clave. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a negociar qué algoritmos queremos. Unos son más seguros, otros son menos seguros. ¿De acuerdo? A lo mejor una de las partes no quiere negociar, no quiere tratar con uno inseguro, lógicamente. ¿De acuerdo? Vale, después de negociar, ¿se han puesto de acuerdo en la suya de cifrado? Seguimos adelante. ¿Que no se ponen de acuerdo? Ventanita de errores SSL. ¿Que la habréis visto alguna vez? ¿Habéis visto alguna vez una ventanita de errores SSL? ¿De acuerdo? Porque no se ponen de acuerdo. Bien, ¿que se ponen de acuerdo? Entonces, entramos en lo que hemos tratado hasta ahora. Lo que hemos visto hasta ahora, que cada vez vamos un poquito más a detalle. ¿De acuerdo? Es decir, el servidor envía el certificado. ¿De acuerdo? Una vez que nos hemos puesto de acuerdo en esto, ya, venga, te mando mi certificado digital para trabajar de esta manera. ¿Y qué hace el cliente? Pues esto que hemos visto aquí, autenticarlo. Autenticar el certificado. Todo el rollo que hemos visto de comprobar que la firma sea positiva, que no esté caducado, etcétera, etcétera. Opcionalmente, también se puede la autenticación en el otro sentido. Es decir, que el cliente envíe su certificado personal. ¿De acuerdo? Como vais a tener, ya os he enseñado, lo vais a tener que hacer en la práctica. El cliente se va a autenticar con un certificado digital. SSL no solo permite que el servidor envíe un certificado, eso es siempre, sino que también el cliente puede mandar su certificado para autenticarse. Otra cosa que dejamos pendiente, probablemente para mañana, ya veremos a ver cómo andamos hoy. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, y una vez ya que nos hemos puesto de acuerdo en todo, estamos autenticados todos, nos conocemos muy bien, realizamos el intercambio de clave de sesión. Ya sabéis, la clave con la cual vamos a cifrar todo, la clave del simétrico, del AES normalmente. ¿De acuerdo? Intercambio de clave de sesión con el algoritmo en el que nos habíamos puesto de acuerdo aquí. ¿De acuerdo? Para intercambio de clave de sesión. Algoritmo asimétrico. ¿De acuerdo? Intercambiamos la clave de sesión y ahora venga a funcionar. A funcionar, comunicación segura. Comunicación segura, confidencialidad por lo tanto. Alguien que intercepte la comunicación no se entera de nada, confidencialidad. ¿Vale? Aparte también hay autenticación e integridad a través de un algoritmo HMAS que no voy a entrar. ¿Vale? Insisto que hay muchas cosas que el protocolo SSL es muy amplio, quien lo hayáis visto en el grado, pues vale. Pero aquí no lo pienso ver, ¿de acuerdo? Solo quiero ver lo conceptual. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ¿qué vamos a ver a continuación? Pues vamos a ver cómo configurar el servidor Apache. Cómo configurar mi servidor web para que me envíe un certificado digital. ¿De acuerdo? Para que realice, bueno, todas estas cosas de aquí. ¿Cómo configuro? No solamente para que me envíe el certificado digital, el servidor, y el cliente lo autentique. No solo eso, sino, bueno, pues todas estas cuestiones de la negociación. A ver cómo configuro yo el servidor. ¿Vale? Claro. Cuidado, todo el mundo que se centre. Se supone que disponemos de un certificado digital. ¿Que a quién se lo hemos pedido? A la autoridad de certificación. ¿De acuerdo? Es decir, nos hemos puesto en contacto con Symantec, con la autoridad que corresponda, la que hemos creído más oportuno y la que nos hace un precio más adecuado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Nos hemos puesto de acuerdo con una autoridad de confianza, por supuesto. Sea reconocida, pues si no lo vale para nada, ya sabéis. ¿De acuerdo? Y me ha dado un certificado digital. ¿Vale? Y no solamente tengo el certificado digital, sino que tengo además la clave privada. Y ojo, fijaros, está en negrita. Insistiré mucho. La clave privada solo la conozco yo. No se la pidamos a la autoridad de certificación. La autoridad de certificación solo me firma el certificado digital. La clave pública, recordad, certificado digital es clave pública. La clave privada solo la debo conocer yo. Si la autoridad me dice que me va a proporcionar la clave privada, desconfiad de ella. Este ha sido uno de los problemas del DNI electrónico. El DNI electrónico, cuando me lo dan, me dan clave privada y clave pública. ¿De acuerdo? ¿Vale? La clave privada solo la debo conocer yo. ¿Vale? Si no, hay algo que se me escapa, hay algo fundamental, la base, la clave privada. La seguridad aquí es la clave privada. Si desde el principio la conocen más gente, mal vamos. ¿De acuerdo? Vale. Pues tengo el certificado digital que me ha dado la autoridad de certificación. Luego, en un punto posterior, en el 4.5, hablaremos sobre cómo obtener ese certificado digital.
¿De acuerdo? Pero vamos a empezar, vamos a empezar con configurar Apache para realizar este protocolo Hansel. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, en primer lugar, es cargar las directivas en Apache. Recordad, directivas de módulo que se cargan dinámicamente. Las directivas SSL con load module. ¿Os acordáis, verdad? Esto ya no hace falta que lo repita, ¿verdad? Lo del load module lo conocéis, ¿verdad? Bien, pues mirad a ver el Apache que vosotros tenéis, el load module ya carga estas directivas o no las carga. ¿De acuerdo? El módulo mod SSL. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, una vez ya que cargo este módulo en Apache, cuando arranco Apache, ya conoce las directivas SSL, ya las puedo utilizar. ¿De acuerdo? Bien, ¿dónde están esas directivas? Bueno, si nos vamos a Apache, la página de Apache, aquí tenemos, bueno, los módulos. Recordad que había un montón de módulos, ¿vale? Y aquí veis todas las directivas aquí a la derecha. Veis todo lo que hay, un mundo. Como siempre, que os comento sobre Apache. Vamos a ver algunas, las más significativas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Luego a partir de aquí vosotros podéis afinar mucho más. ¿De acuerdo? Aquí están todas las directivas, pinchamos en cualquiera de ellas, y aquí me viene la definición. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta SSL Engine se puede utilizar en un virtual host o en la configuración principal del servidor, no en un directorio. ¿De acuerdo? Os va diciendo absolutamente todo, os pone ejemplos, etcétera, etcétera. Lo de siempre. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en cuanto cargas este módulo, cargas el módulo SSL, ¿qué es lo que vas a acceder desde Apache? A OpenSSL. ¿Conocéis OpenSSL? ¿Os suena OpenSSL? ¿De acuerdo? Apache utiliza OpenSSL. Y no solamente Apache. OpenSSL es un proyecto libre también que se utiliza muy frecuentemente para SSL. Aquí tenéis, no voy a conectarme a la página web de OpenSSL porque queréis consultar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y entonces OpenSSL es utilizado desde Apache. Las librerías de OpenSSL son utilizadas desde Apache. ¿Vale? ¿Os suena esta vulnerabilidad? La del corazón sangrante, Heartbleed. ¿Os suena? ¿Vale? Bueno, no es tan novedosa, ya es del 2014. Pero fue un boom, que se descubrió una vulnerabilidad de OpenSSL y entonces las comunicaciones no eran seguras. ¿Vale? Bien, eso es de las versiones, estas dos versiones de OpenSSL. ¿De acuerdo? Yo no tengo esa versión. Claro, si yo tuviera esa versión, mal asunto. Mirad, vamos a verlo, yo que sé, con el, por ejemplo, mirando el PHP Info. Un momento. Vale, aquí. Miramos el PHP Info. Vale. Aquí veis dónde está. Que yo tengo la versión 1.0.2h. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede ver también en la versión de OpenSSL que uso? ¿No os suena que lo hemos visto todos los días? ¿No os acordáis? En cualquier petición, en cualquier request, el burst suite, hay una cabecera que me indica todo esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces cualquiera puede ver la versión de OpenSSL que utilizo. En cuanto alguien vea que utilizo una de estas versiones de aquí, una de estas versiones con vulnerabilidad, lo tiene muy fácil para atacarme. Muy fácil, para atacar el servidor web. ¿Conocéis Metasploit? Vale, pues con una herramienta como Metasploit se pueden lanzar un exploit con un payload y explotar esa vulnerabilidad de Heartbleed. ¿De acuerdo? ¿Vale? Creo que te hacías con la clave privada, que conseguías hacerte con la clave privada con este exploit del servidor, así que mal asunto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces es fundamental el tener bien actualizado el software para evitar vulnerabilidades. Si yo tengo una versión antigua de OpenSSL, pues, tengo fácil para que me hagan polvo.
¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces, vamos a ver. A configurar entonces Apache. ¿Dónde voy a configurar SSL? ¿Dónde voy a configurar que mi servidor va a servir páginas por HTTPS? ¿De acuerdo? Utilizando un certificado digital. Bueno, pues lo vamos a hacer en este fichero, ya sabéis, en ssl.conf. ¿Vale? Lo podría hacer perfectamente en el principal, en httpd.conf. Podría hacer perfectamente ahí, pero ya sabéis que, bueno, pues existen diferentes ficheros extras para organizar un poco las cosas. Entonces, en este fichero vamos a poner las directivas SSL. ¿De acuerdo? ¿Vale? Mirad, por supuesto, esto que os dice aquí, que esté incluido desde httpd.conf. Normalmente sí estará incluido, pero bueno, depende con qué Apache trabajáis, puede no estar incluido. Y si no está incluido, ya podéis modificar aquí todo lo que queráis, que no os va a dar ni caso. Pero es que ni caso. No va a dar error. Claro, como no lo incluye, ya podéis aquí escribir lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Vale? Que algún caso de esos hemos tenido en los días previos. Vale, de acuerdo. Entonces, ¿cómo se vamos a definir aquí el uso de TLS? Vamos a poder comunicarnos vía HTTPS. Bien, pues lo que vamos a hacer es definir un servidor virtual aquí en este fichero. Fijaros, ¿lo veis? Primero las peticiones por HTTPS, por defecto se utiliza el puerto 443. Si no, pasa como antes con HTTP, que por defecto es el 80, si queréis utilizar otro, podéis utilizarlo, pero luego en las peticiones lo tenéis que poner explícitamente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por defecto se utiliza el puerto 443, se reserva este puerto para HTTPS. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces fijaros que lo que voy a hacer es definir un virtual host a las peticiones por el puerto 443. Defino otro virtual host más, otro más a la fiesta. ¿De acuerdo? De manera que como hay otro virtual host, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que voy a hacer poder realizar peticiones HTTP y peticiones HTTPS de los dos tipos. Y que a la hora de definir las directivas para HTTPS, puedo hacer lo que a mí me dé la gana. No tiene por qué ser lo mismo que las de HTTP. ¿Que quiero definir otros document root? Pues defino otro document root. ¿De acuerdo? Estos contenidos por HTTP, estos contenidos por HTTPS. Perfectamente. Es otro virtual host. Igual que en la práctica que estáis haciendo. ¿De acuerdo? Unos contenidos distintos para mis.com, otros contenidos distintos para lo que tenía hasta ahora, localhost. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Entonces, si nos fijamos, bueno, luego lo veo. En este fichero vamos a ver ya que tengo este virtual host. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí puedo definir lo que a mí me dé la gana de las directivas. Aquí veis, bueno, pues he definido estas dos. Si no las defino, pues cojo las del host principal. Las que había definido antes. Ya sabéis, si no pongo aquí document root, cojo el que estuviera definido en el host principal. ¿De acuerdo? Vale, bien. Y aquí tenemos estas 5 directivas de aquí que empiezan por SSL, ¿veis, no? Todas son las directivas de SSL. ¿De acuerdo? Que son las que vamos a ver ahora. Cuando realice una petición por HTTPS, la configuración que se tiene en cuenta es esta. Aquí vamos a decir dónde está el certificado, dónde está la clave privada, dónde está todo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Recordad que hace falta decir dónde está la clave privada. Recordad que yo soy el servidor, yo tengo la clave privada. ¿De acuerdo? Cuando el otro me envíe la clave de sesión, la clave con la que se cifra, ¿de acuerdo? Cuando me la envíe, esa clave de sesión, yo la tengo que descifrar, ¿vale? Porque recordad que esa clave de sesión viene cifrada, nadie se entere de ella. Yo la tengo que descifrar con la clave privada. Recordadlo, ¿de acuerdo? ¿Qué me la cifraba el cliente? La cifraba con mi clave pública, que siempre se la mandaba en forma de certificado, recordad todas estas cosas. ¿De acuerdo? Vale, entonces tengo que decir aquí, ¿dónde está el certificado? ¿Para qué toma? Siempre te lo mando. Cualquiera que se quiera comunicar conmigo, toma el certificado. Luego, ¿dónde está la clave privada? Bien guardadita, lo voy a tener yo. ¿De acuerdo? Para descifrar lo que me manden. Solo yo lo puedo descifrar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces fijaros, primera directiva, motor de SSL activado. Por defecto está desactivado. ¿De acuerdo? Vale. Segunda directiva, ¿qué protocolo de SSL permite? Entramos de cabeza con el handshake, la negociación.
Recordad que lo primero era negociar qué protocolo SSL utilizamos. Segundo, negociar la suite de cifrado. Esas dos cosas tienen que figurar aquí. Es decir, voy a decir en el servidor, yo cómo negocio. ¿Cuáles son mis mínimos de negociación? Lo voy a poner aquí. Aquí pongo que mínimo TLS versión 1. Luego comento qué versión es. Mínimo esta versión. De aquí para arriba. Menos no quiero. ¿De acuerdo? Vale. Suite de cifrado. Pues esto voy a decir aquí que luego especificamos qué significa esto poquito a poco. Con buena letra. Sin entrar mucho en detalle, pero sabiendo conceptualmente qué es esto. ¿De acuerdo? Vamos a especificar qué suite de cifrado negocio yo. Qué cifrados me valen y cuáles no me valen. Lo que hemos comentado aquí. ¿Qué algoritmo simétrico me vale? ¿Qué algoritmo asimétrico me vale? ¿De acuerdo? Función hash también voy a necesitar. ¿Vale? Todo eso, a ver cuáles son mis mínimos. Lo voy a poner aquí. Cifrado alto, cifrado medio. No me gusta el MD5. Luego lo explicamos. ¿De acuerdo? Vale. Voy a indicar también dónde está mi certificado digital. Aquí está, con esta directiva. Certificate file. Aquí, en esta carpeta, en el fichero configuración. ¿De acuerdo? Vale. Aquí está mi certificado digital. Ahora vemos este ficherito, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y aquí, certificate key file. Aquí voy a poner la clave privada. Hemos dicho que yo tengo la clave pública y la clave privada, que soy el poseedor. ¿De acuerdo? Solo yo tengo la clave privada. El certificado se lo voy a mandar a todo el mundo. Todo el mundo que se conecte conmigo. Por aquí, por HTTPS, toma el certificado, toma el certificado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Pues entonces vamos a ver el fichero. Aquí lo tenemos. Alguna directiva de esas está fuera del virtual host, da igual. Aquí tenemos el virtual host, como veis. Default o asterisco, que da lo mismo, 443. O la IP, queréis poner la IP 443. ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí veis el virtual host. Estas directivas están fuera algunas. Las puedo poner dentro perfectamente igual. ¿De acuerdo? Ya sabéis, si no las pongo dentro, se toma lo de fuera. A todos los efectos, esto que hay aquí, fuera del virtual host, es exactamente igual que si se hubiera puesto en el fichero principal. Todos los efectos. Ya sabéis, si no defino las cosas en el virtual host, se toma lo que he definido en el host principal. ¿Vale? De acuerdo, bien. Entonces, fijaros. Lo digo porque en algunas directivas las voy a encontrar aquí y otras aquí. Para preveniros. Fijaros aquí, ¿veis cómo cambia el document root? Si quiero, server name, bueno, va. SSL engine on, aquí lo veis. ¿De acuerdo? Fijaros que ya esta versión de Apache me trae ya configurado SSL. Utiliza SSL. ¿De acuerdo? Y me trae un certificado digital que ahora vemos. Es este. Un conf ssl.crt server crt. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos a verlo. Vamos a ver este certificado. ¿Vale? Vamos a verlo. A ver dónde está. Está en Apache. Ya sabéis que ahí es donde tengo definido, donde tengo en ese directorio es el server root. Todas las rutas que ponga son a partir de aquí, de XAMPP Apache. Pues aquí vemos, como hemos puesto, que está en conf ssl.key server, conf ssl.crt server crt. Conf, aquí está ssl.crt, ¿de acuerdo? Server crt. Aquí tengo mis certificados, los que hoy iremos viendo, los que iremos haciendo, los que necesitamos para la práctica. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces vamos a ver server crt con el visor de certificados de Windows. Hasta ahora hemos visto certificados, ayer veíamos certificados con el visor de certificados del Firefox. ¿Vale? Ahí tenemos. Fijaros, antes de entrar en detalles, lo que me llama la atención es esto. Fijaros que efectivamente el objeto es localhost. Claro, lógicamente mi servidor hemos definido aquí que era localhost, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Yo no tengo aquí definido ningún dominio web.
Aquí emitido para sería www.bankia.es. En nuestro caso es localhost, ya sabéis, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que tenemos definido en Apache. Pero fijaros, ¿no llama poderosamente la atención esto? ¿Quién es la autoridad de certificación? ¿Quién es la autoridad? ¡El mismo! Yo he firmado el certificado. Es un certificado que se llama autofirmado, por todo el morro, digamos. ¿De acuerdo? Él lo ha firmado. No lo ha firmado ninguna autoridad de certificación. ¿De acuerdo? ¿Veis? No lo ha firmado. Lo que me voy a encontrar es que yo tengo aquí, en la práctica que vosotros tenéis que hacer, emitido para www.mip.com, recordad que es vuestro dominio web, ¿verdad? ¿Te acordáis, no? ¿Vale? Y emitido por una autoridad de certificación, que nosotros, que no nos vamos a gastar dinero, vamos a utilizar la nuestra propia. ¿Vale? Entonces, luego vamos a ver cómo nos hacemos nuestra autoridad de certificación, que yo os he enviado los datos de la autoridad de certificación, que vosotros vais a tener que crear el certificado digital con esa autoridad de certificación en la práctica. ¿De acuerdo? ¿Vale? En vez de pedírselo a VeriSign o a la autoridad que sea y que os cobre muy bien. ¿Estamos? ¿Vale? Bien, entonces, es un certificado autofirmado. ¿De acuerdo? Pero fijaros, la autoridad es localhost. ¿Dónde sí que tiene sentido que sea un certificado autofirmado? ¿Sabéis alguno? ¿Dónde puede tener sentido encontrarnos un certificado autofirmado? Autofirmado. Tiene que haber alguien raíz. Tiene que haber alguien que nadie le firma certificados. ¿Quién creéis que es? ¿Qué certificado es ese? El de la autoridad. Lo vamos a encontrar con el certificado de la autoridad, ¿de acuerdo? Que lógicamente ella es la autoridad. Y como es la autoridad, nadie, bueno, habrá tenido que realizar sus trámites que ya son complicados para ser autoridad de certificación, ¿de acuerdo? Y nadie le firma certificados. Ella es la autoridad. Entonces sí os vais a encontrar el certificado de VeriSign emitido por VeriSign, ¿de acuerdo? Que es el certificado RAIS. Y con ese certificado ya vamos a emitir los otros certificados, los de los servidores web, ¿de acuerdo? ¿Veis? Y claro, todo el sistema se basa en la confianza en la autoridad de certificación, ¿de acuerdo? Vale. Bien, entonces, ahí es donde tenemos el certificado del servidor. Y aquí, perdonad, aquí, certificate file, ahí tenemos el certificado del servidor. Y aquí es donde tenemos la clave privada, en server.key. ¿De acuerdo? Bueno, no lo voy a ver porque es muy feo, no tiene tampoco, está aquí, mirad. ssl.key y aquí está. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Os dais cuenta cómo está organizado, ¿no? Vale, pues venga, vamos a utilizar, entonces, hemos visto que esta configuración de Apache, según me viene por defecto, por lo menos a mí, ¿de acuerdo? Viene ya configurado el uso de SSL, con un certificado que trae él. Un certificado que no vale para nada, porque es de localhost para localhost. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizarlo, a ver qué pasa. ¿Qué creéis vosotros que va a pasar? ¿Qué creéis vosotros que va a pasar cuando realizo una petición por HTTPS? ¿Qué creéis que va a pasar cuando realice una petición por HTTPS? Esta misma. ¿Qué creéis? ¿Va a colar el certificado? ¿Vamos a autenticar al servidor? Claro que no. ¿Por qué? Porque el certificado que me manda, ¿por quién está firmado? Por él mismo, por localhost. Y yo tenía puesto aquí que localhost era una autoridad de confianza. Y temo que no. ¿De acuerdo? ¿Veis? ¿De acuerdo? ¿Vale?
Vamos aquí avanzado. ¿Qué pone aquí? Unknown issue. Emisor desconocido. Autoridad desconocida. ¿De acuerdo? Era localhost. ¿Vale? ¿De acuerdo? Cuidadito con las excepciones. Por lo menos mirad a ver por qué es. Luego os comentaré como curiosidad Attack Man in the Middle para que un poco os sensibilicéis en el asunto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, si añado excepción, no de forma permanente, entro. Pero fijaros, como me dice que la conexión no es segura. ¿De acuerdo? No es segura porque hemos hecho una excepción de seguridad. ¿Estamos? ¿Vale? Bien. Vale, pues entonces se trataría básicamente, luego veremos, de pedirle un certificado a la autoridad de certificación, ponerlo aquí, y la clave privada, que ya veremos, va a ser solo mía, la voy a tener yo solo, ya veremos luego el proceso de obtención del certificado, ponerla aquí, la clave privada. ¿De acuerdo? Básicamente. Bien, entonces, bueno, esto es la explicación de las directivas. Lo que hemos estado un poco comentando. Sí, en cuanto a la directiva del protocolo SSL que permite. Aquí tenéis los diferentes protocolos de SSL que han existido hasta hoy. Todas las versiones de SSL, versión 2, versión 3, son obsoletas. No se recomienda utilizarlas, son inseguras. Tienen vulnerabilidades y te pueden hacer polvo, tanto al servidor como al cliente. ¿De acuerdo? Si empiezan a comunicar con estas versiones, o sea, absolutamente recomendado no utilizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, las versiones que realmente se utilizan son las de TLS. Y en las versiones de TLS tenemos estas tres. La primera tampoco se recomienda utilizarla demasiado. ¿Por qué? Porque también se conocen vulnerabilidades. Lo que pasa es que si se tienen cuidado, estas vulnerabilidades se pueden sortear. Si, sobre todo en el tema del navegador, si tenemos un navegador bien actualizado, una última versión del navegador, bueno, pues estas vulnerabilidades están superadas, están arregladas. Entonces no vas a tener problema utilizando TLS versión 1.0. Lo deseable es no utilizar esta versión. Lo que pasa que es que en muchas ocasiones hay que utilizarlo, hay que permitir que se utilice. El servidor debe permitir que se utilice. ¿Por qué? Porque hay algunos clientes que no soportan versiones superiores. Cada vez son menos. Es muy raro encontrar un navegador que no soporte estas versiones. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces cada vez se utiliza menos TLS 1.0. Bien, las que son más seguras y las que se deben utilizar son estas dos, preferentemente la 1.2. ¿De acuerdo? Que tiene algoritmos más modernos. Pero bueno, esta también es segura. ¿Estamos? ¿Vale? Bien. A ver qué es lo que tenemos puesto por defecto. Hemos puesto por defecto aquí. ¿Dónde está SSL protocolo? Aquí está. ¿Veis lo que está puesto? SSL protocol. Todas menos la SSL versión 3. La 2 es que ni la tiene implementada, ¿eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? Ya esa como si no existiera. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que según está configurado aquí, permito todas las versiones de TLS. Todas las de TLS. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si queréis mirar la página de Apache para ver exactamente qué posibilidades hay para definir esta directiva. Eso ya jugad vosotros, no voy a entrar tampoco ahora en detalles. Vale. Vale, y ahora entramos con una cuestión un poquito más difícil, la suite de cifrado. La suite de cifrado, recordad, se define con esta directiva, cipher suite. ¿De acuerdo? Y recordad, punto 2 del protocolo handshake. Voy a decir yo, servidor, qué mínimos pongo en la negociación, qué algoritmos me valen y cuáles no me valen para trabajar con el cliente. ¿Con qué algoritmo intercambio la clave? ¿Con qué algoritmo vamos a cifrar la información? ¿Qué algoritmo hash utilizo? Algoritmo hash ya lo veremos que se utiliza para la firma digital. Pues si yo quiero realizar firma digital, ¿de acuerdo? Bueno, en el protocolo, en el algoritmo HMAC se utiliza firma.
se utiliza el hash, perdonad, no la firma, se utiliza el hash. Pues tenemos que decidir qué algoritmos hash me vale y no me vale. El MD5, os digo también lo mismo, cada vez está más obsoleto, no se recomienda utilizarlo en absoluto. El SHA-1, vale, se permite más o menos utilizarlo, pero cada vez se recomienda más utilizar un SHA-2, un SHA-256. ¿De acuerdo? Te dice, oye, si renuevas certificado, pídelo con SHA-256. ¿De acuerdo? Vale, entonces tenemos que negociar, porque hay algoritmos seguros y hay algoritmos que no son seguros. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, yo voy a poner aquí los mínimos de negociación. Fijaros como digo que no MD5. La exclamación significa no lo quiero. Rechazarlo. ¿Vale? Pues, ¿de acuerdo? Fijaros como lo que os estaba diciendo. Voy a negociar estos 4 algoritmos. Algoritmo asimétrico para intercambio de clave de sesión. ¿De acuerdo? Pues estos hay. Algoritmo asimétrico para firma digital de autenticación. Algoritmo de cifrado, con el cual va cifrado absolutamente todo, el simétrico. El AES normalmente se utiliza, como siempre os he dicho. Vamos a negociarlo. ¿Qué clave? No solamente si es AES o qué algoritmo es, sino qué tamaño de la clave. Ya os dije que menos de 128 bits no, hoy por hoy. ¿De acuerdo? Y algoritmo hash para firma. Lo que os he comentado, MD5 yo. No. SHA-1, bueno, SHA-256 o por encima, SHA-300 no sé qué y SHA-512 son los que se utilizan. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces se establece una negociación entre cliente y servidor para ver en qué nos ponemos de acuerdo. El servidor, el mínimo lo pone aquí. Ahora lo explico cómo, un poquito. El cliente, el Firefox, pues también lo pone, vamos a verlo. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo el cliente también dice cuáles son los algoritmos mínimos. Y para ver los algoritmos mínimos que propone el cliente y propone el servidor, voy a utilizar esta página web, esta que es muy recomendable. Hay información muy interesante sobre SSL aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ella. Vale, aparte de haber documentación interesante, como os he dicho, si queréis tenéis interés en SSL y queréis ver detalles. ¿De acuerdo? Vamos a testear tanto el cliente, el browser, como un servidor. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es lo que ofrecen y cómo efectivamente luego a través de una negociación, pues en qué se ponen. Empezamos con el rapidito, con el navegador. Vale. Está testeando mi navegador, mi Firefox, en este momento. Bueno, aquí hay un firewall y no me ha dejado hacer ciertas comprobaciones. En casa sí que me permitía hacerlas, pero bueno, tampoco son demasiado importantes. Simplemente me decía que mi navegador no tiene vulnerabilidades conocidas, porque tengo la última versión de Firefox. ¿De acuerdo? Vale, aquí, bueno, pues desde aquí dentro, desde la escuela no me permite hacer ciertas comprobaciones porque hay un firewall que no te permite hacer ciertas cosas. Pues fijaros también con el firewall. Bueno, vamos a ver, os digo lo que salía al hacer este test, lo que me salía fuera de aquí de la escuela. Me decía que permitía TLS 1.2, TLS 1.1 y TLS 1.0, pero no los SSL. ¿De acuerdo? Mi navegador web. ¿De acuerdo? Y lo que sí que sale, de normal, el único test que me ha permitido realizar el firewall es, fijaros, la suite de cifrados que permite. Todas estar aquí. Estas son las suites de cifrados que sí que permito. Aquí vienen los dos algoritmos asimétrico, el de intercambio de clave de sesión y el de firma. Aquí viene el algoritmo simétrico, AES, y aquí viene el de hash. ¿De acuerdo? ¿Vale? Estos son los que tienen lo que comentaba el otro día, secreto perfecto. Que son los que se desean hoy utilizar. Aquí el tamaño de la clave. ¿Vale? Esto es lo que permite mi navegador. ¿Esto se puede configurar en el navegador? Por supuesto que sí. Se puede cambiar. Puedes ir a las About Config del Firefox. El Chrome, ¿cómo se configura? También se configurará, me imagino, también las opciones. ¿Vale? En el Firefox es con About Config. ¿De acuerdo? Entonces puedes cambiar, por supuesto, los algoritmos que utilizas. ¿De acuerdo? Vamos a ver
un servidor. Vamos a testear un servidor. Vamos a ver si me deja. También, esa es otra. Vamos a testear, por ejemplo, el de el Moodle. Tarda un poco. Bueno, a ver lo que hace. Bueno. Que ya va saliendo cosas. Vamos a ver si tarda poquito. ¿Veis? Está mirando suites de cifrado que estén obsoletas. A ver si tienes alguna suite de cifrado que no debieras permitir. A ver si permites cifrado con 56 bits o algo así. O el MD5. ¿De acuerdo? O Diffie-Hellman para intercambiar clave de sesión. Diffie-Hellman no permite autenticación. Pues va despacito, ¿verdad? Vale. 33%. No sé si hay algo más que comentar. Bueno, fijaros, voy comentando un poquito, luego lo vemos, lo que ha salido, ¿de acuerdo? Fijaros que yo con esta directiva, Cipher Suite, lo que voy definiendo con una serie de tags separados por dos puntos, aquí lo veis, uno, otro, ¿de acuerdo? Son tags separados por dos puntos. Ahora en la página de Apache podemos ver un poquito esos tags, ¿de acuerdo? Voy a poner lo que permito y lo que no permito, ¿de acuerdo? En la negociación, por ejemplo, aquí voy a decir que permito AES 256 con SHA-1. Voy a decir que permito algoritmos de cifrado alto. Los algoritmos de cifrado alto son los que tienen una clave de más de 128 bits. Voy a decir que permito también algoritmos de cifrado medio, de 128 bits. ¿De acuerdo? Voy a decir que no permito algoritmos asimétricos que no permitan autenticación, como Diffie-Hellman. Voy a decir que no permito MD5 y voy a decir que no permito RC4. ¿De acuerdo? Esto ya hemos comentado en varias ocasiones que son algoritmos que se han encontrado vulnerabilidades. ¿De acuerdo? De esa manera es como voy a expresar mis mínimos para negociar. ¿De acuerdo? Un servidor web. Vamos a ver si para el caso de Moodle ya hemos terminado y a ver qué es lo que permite Moodle en base a el mínimo de Moodle. Vamos a ver. Ahí está. Ya está. Fijaros, le ha dado una calificación general de B. No está mal. La A, no, perdona, se permite hasta A con dos mases. ¿De acuerdo? B, no está mal, de Moodle. Si miramos un banco, normalmente te va a salir más alto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Mirad, una debilidad es que permite Diffie-Hellman. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces, fijaros. Bueno, aquí te vienen los datos del certificado, tal cual, no lo vamos a volver a comentar. Mira, ¿veis? Aquí como sí que, efectivamente aquí sí que ha hecho bien el test y me dice que permite Moodle TLS en todas sus versiones. ¿De acuerdo? Pero no SSL. ¿Lo veis, no? Perfecto. Luego fijaros estos que aparecen no con rojo sino con amarillo, dice que no es una suite de cifrado demasiado fuerte. Estas son todas las suites de cifrado que permite Moodle, en base a lo que ha definido en su negociación, lo que os he comentado hasta ahora, las directivas esas. ¿De acuerdo? Y él permite todas estas suites de cifrado. Todas estas de aquí. ¿Vale? Fijaros como en todas estas, en la que aparece con una marquita naranja, dice que permite Diffie-Hellman. Diffie-Hellman efímero. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ah, no, Diffie-Hellman efímero.
Diffie-Hellman efímero. No, el problema es que es de 1024 bits, en vez de 2048. El que no se puede utilizar es el Diffie-Hellman solo, el efímero sí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vale, es igual, es un poco cuestión de esto, ya hay que meterse con los algoritmos y tal, que no vamos a entrar en detalles. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Lo que a mí me va a pasar es que el servidor presenta estas suites de cifrados que le encajan. El cliente presenta sus suites de cifrados que le encajan. ¿De acuerdo? Entonces se ponen de acuerdo en una. Si hay coincidencia, claro. Si no hay coincidencia, entonces me va a dar un error de SSL. ¿De acuerdo? ¿Vale? Fijaros, por ejemplo, aquí luego me dice, dependiendo del cliente que utilice, en qué me voy a poner de acuerdo con él. ¿Cuál va a ser la suite de cifrado en la cual vamos a ponernos de acuerdo? Por aquí estará el Firefox mío. ¿Dónde está? Aquí. ¿De acuerdo? Y esta es la suite de cifrado con la que me voy a poner de acuerdo yo con el Moodle. La que va a aparecer. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Si yo me conecto con el Moodle, fijaros. ¿Vale? Me ha mandado su certificado, se ha producido todo el handshake, todo ha sido estupendamente, no ha habido ninguna excepción, no ha habido ningún problema, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo efectivamente ahí está la suite de cifrado, ¿lo veis? Con la que me he puesto de acuerdo. ¿Lo veis? La que os enseñaba el otro día. Esta es la suite de cifrado, TLS 1.2, ¿de acuerdo? La versión del protocolo está mejor, TLS.2, y estos son los algoritmos que voy a utilizar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Veis cómo funciona, ¿no? El asunto. Vale. Bueno, este es otro ejemplo de directiva Cipher Suite. Solo cifradores fuertes, más de 128 bits. No permito Diffie-Hellman. Sí, Diffie-Hellman efímero, que es donde me equivoqué yo antes. ¿De acuerdo? El problema no era Diffie-Hellman efímero. Ese sí que se permite. ¿De acuerdo? El que no se permite es Diffie-Hellman, simplemente. ¿Vale? Porque no permite autenticar al servidor. Y no se permite MD5. ¿De acuerdo? Vale. Más cositas. Más cositas. Esto de aquí. Esta directiva. SSL Honor Cipher Order. Claro, si yo pongo esto, estoy permitiendo tanto cifrados medios como cifrados altos. ¿De acuerdo? Vaya, a lo mejor yo quiero decir, mira, si es posible cifrado alto. Si no puedes ya, si el cliente no puede con cifrado alto, entonces medio. No puede cifrado fuerte, cifrado medio. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿cómo se consigue eso? Decirle, oye, que hay una preferencia, una precedencia. Los que ponga primero, que sean los algoritmos que preferentemente se elijan. Si no se puede ya, lo siguiente. Bueno, pues con esta. SSL Honor Cipher Order. Si se activa, entonces lo que pongas primero será lo que se tenga en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos a ver si hacemos una... Bueno, fijaros que yo con mi servidor, el mío, con el que manejo, fijaros cuando me he conectado con localhost, en definitiva, esto ha sido la negociación que he realizado. Fijaros, claves de 256 bits, AES 256. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos a tocar la de la precedencia, SSL Cipher Order. Así obtengo una suite distinta, ¿de acuerdo? Que no lo sé si se va a obtener una distinta o no. Pero vamos a hacer la prueba. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, nos vamos a... Aquí. Buscamos. Aquí tenemos, como veis, la suite. Alto, medio, no MD5, no RC4.
la que viene aquí configurada, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y fijaros que sí que viene activado SSL Honor Cipher Order. Por lo tanto, prefiere cifradores altos. De hecho, lo ha elegido, el 256 bits. ¿Os acordáis? Vale, vamos a quitar. Vamos a quitarlo. Ponemos en off. O directamente lo comento y ya está. ¿Vale? ¿De acuerdo? Guardamos. Y rearrancamos. Vale. Y entonces ahora volvemos a pedir esta. Volvemos a conectarnos con localhost. Y a ver qué es lo que ha pasado. Vale, seguimos con la extracción de seguridad. ¿Veis? 128 bits. A es 128. ¿De acuerdo? No le hemos dicho en este caso, oye, precedencia. Primero, a ser posible, lo primero que te ponga. ¿De acuerdo? Pero, lógicamente, el servidor es adecuado que indique cuáles son sus suites de cifrado preferentes. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, alguna cosa más. Ay, sí, se me ha olvidado. Nada. Vamos a ver, sí, otra directiva es esta de aquí, SSL require SSL, para indicar que es obligatorio el uso de SSL. ¿De acuerdo? Si utilizo esta directiva, pues voy a indicar que no puedes pedir esos contenidos por SSL. Y esta directiva, si miramos aquí, vamos a mirarlo ya que tenemos el enlace. ¿De acuerdo? ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba? SSL. Cipher. ¿Cómo se llamaba? Perdonad. Require SSL. Vale. Esta directiva, fijaros que se puede poner en un directorio o en el htaccess. Es decir, los contenidos de un directorio, puede decir que obligatoriamente se tienen que servir por SSL. ¿De acuerdo? ¿Vale? Tanto en un directorio con directory como en un htaccess. Vamos a probarlo. Venga, vamos a probar. Esta de aquí. Esta carpeta, SSL cliente. No, perdón, SSL cliente no. Esta SSL. Esta carpeta vamos a poner en el htaccess que se requiere SSL. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces ahora vamos a pedir estos contenidos. Y claro, por HTTPS me los da estupendamente. Pero si se los pido por HTTP, me dice que no. ¿Veis? ¿De acuerdo? ¿Veis cómo efectivamente estoy obligando a que los contenidos de esta carpeta, es donde está el htaccess, los contenidos de esta carpeta se tienen que pedir siempre obligatoriamente por SSL. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos a ver que luego hay que hacerlo obligatoriamente con esta directiva o de otra manera, que hay otras maneras de hacerlo. Pero vamos a forzar que todas las peticiones, todo, absolutamente todo, vaya cifrado. ¿De acuerdo? Y luego ya veremos por qué en su momento. Vale. Hay muchas más directivas, como os he comentado antes. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, pues entonces ahora ya hemos visto un poco cómo configurar el servidor web para que sirva el certificado y, bueno, negocie con el cliente y etcétera, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Ya hemos visto cómo se hace. Ahora vamos a hacer algo que, digamos, temporalmente teníamos que haber hecho antes. Pero bueno, conceptualmente me ha parecido mejor explicarlo después. Y es cómo obtener el certificado. Cómo pedirle a la CA el certificado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, normalmente, claro, tú te pones en contacto con la
autoridad de certificación, por ejemplo Symantec. ¿De acuerdo? Te pones en contacto y, bueno, pues miras con calma, ves las características de los certificados. Hasta ahora solamente estamos hablando del certificado de servidor SSL básico, este de ahí. ¿De acuerdo? Te pones en contacto, y ella te va, bueno, puedes realizar todos los trámites. La mayoría de los trámites se puede hacer, o todos los trámites, me imagino, se pueden hacer vía web. Sabéis que tenéis que presentar una documentación. ¿Os acordáis qué documentación tenéis que presentarle? ¿Qué documentación tenéis que presentarle para que os firme el certificado? La del dominio, el registro del dominio. ¿De acuerdo? Vale. Bien, entonces eso sí, como luego comentaré, insistiré, en este proceso la clave privada se genera aquí, localmente, no te la va a dar Symantec, y ella lo único que te va a hacer es firmarte la clave pública para obtener el certificado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver este proceso despacito. ¿De acuerdo? Porque nosotros no vamos a hacer el proceso con Symantec, sino que lo vamos a hacer con nuestra propia autoridad de certificación. Entonces vamos a ir viendo conceptualmente qué es lo que va pasando. ¿Vale? Todos los pasos para obtener el certificado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra propia autoridad de certificación. En el enunciado de la práctica ya la tenéis creada. Y estos pasos que vamos a ver para empezar no los tenéis que hacer. Ya tenéis autoridad de certificación. Vosotros lo que vais a tener que hacer es la función de la autoridad de certificación. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es crear el certificado digital y su clave privada, por supuesto, asociada de la autoridad de certificación. ¿De acuerdo? Por supuesto que una autoridad de certificación tiene muchas cosas más, ya lo comentamos el otro día. Tiene muchas cosas más, la lista de revocación, el tema de renovar certificados, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros solamente vamos a hacer el paso de crear el certificado. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear la autoridad de certificación. Crear una autoridad de certificación, su certificado digital y su clave privada. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, la clave privada de la autoridad de certificación, por supuesto que la guardará como oro en pan. Hay que guardar porque como se rompa, como alguien descubra esa clave privada, ya todos los certificados que firme esa autoridad no valen para nada. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces voy a utilizar para crear todos los certificados a mano, con una herramienta, que va a ser OpenSSL. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos un comando OpenSSL ya en XAMPP. Miradlo si queréis, buscadlo, está aquí. Si no utilizáis XAMPP, estáis utilizando MAMP o cualquier otra cosa, buscadlo a ver dónde está. Me imagino que lo tendréis igual. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si no, bueno, pues os tendréis que ir aquí y bajaros el OpenSSL, pero no creo yo que la cosa llegue hasta ahí. Me imagino que sí que lo tenéis. Ya he visto los problemas que hemos tenido estos días con las prácticas, ya no sé. Bueno, ¿vale? Entonces tenemos un comando en OpenSSL, aquí, que se maneja desde la línea de comandos. ¿De acuerdo? Y que vamos a ver algunos comandos básicos para crear certificados. Nuevamente, un poquito lo que vamos a ver es la filosofía de trabajo. En el detalle, luego ya si os queréis meter, pues os podéis meter. ¿De acuerdo? Vale. Cuidadito, porque lo primero es que OpenSSL utiliza un fichero de configuración, que si no lo encuentra, vamos a ir mal. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que tenemos que decirles es dónde está ese fichero de configuración, porque si no, algunos de los comandos que vamos a ver no van a funcionar. ¿Vale? Entonces, en XAMPP, el fichero de configuración es este de aquí, openssl.cnf, y está aquí. ¿De acuerdo? Pues tenemos que definir esta variable de entorno de esta manera. Cuidado, no pongáis espacios en blanco. ¿De acuerdo? Porque si ponéis espacios en blanco se considera dentro de la ruta. ¿Vale? Cuidadito. Os digo lo mismo. Dependiendo de la versión de XAMPP o si utilizáis otra distribución, bueno, pues puede estar en otro sitio. Buscadlo. Buscad a ver dónde lo tenéis y decídselo de esta manera antes de empezar a lanzar comandos OpenSSL. ¿De acuerdo?
Vale. Entonces, venga, empezamos con la película. Lo primero, no os perdáis. El objetivo es crear un certificado para mi servidor web. En la práctica, vosotros tendréis que crear un certificado para www.mi.com. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. ¿Vale? En la realidad sería pedirlo a una autoridad de certificación real. Nosotros vamos a crear, para empezar, nuestra autoridad de certificación, nuestra CA, con OpenSSL. Empezamos por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues para empezar, creamos una clave pública y una clave privada. Un par de claves, que serán inversas, ya sabéis. En RSA, asimétrico, son inversas. Lo que hace una, lo deshace la otra, ¿verdad? ¿Vale? River, Samir y Adelman inventaron un algoritmo para obtener estas claves pública y privada, que sean inversas, y que a partir de la pública no puedes obtener la privada. Computacionalmente imposible. ¿De acuerdo? Vale. OpenSSL implementa estos algoritmos de RSA y se lo pedimos con este comando. OpenSSL genRSA, ¿de acuerdo? Comando genRSA, y luego, fijaros que le estoy diciendo que sean una pareja de claves RSA, ¿de acuerdo? De tamaño 2048. Lo que estamos diciendo que hoy por hoy se utiliza. La salida va a estar en este fichero. Luego lo vemos. ¿De acuerdo? Pero es que en esta salida está la clave privada, la madre del cordero. ¿De acuerdo? ¿Vale? Está la clave privada de la autoridad de certificación. Entonces, por si acaso, en este ejemplo lo que he hecho es que este fichero va a estar cifrado. Con AES 256 va a aparecer ese fichero, pero cifrado. ¿De acuerdo? Luego lo vemos. Luego lo desciframos y vemos lo que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ejecute este comando me va a pedir una clave, claro. Me va a pedir una clave para cifrar el fichero. ¿De acuerdo? Vale. Y este fichero, igual que todos los de OpenSSL, todos los que voy a manejar hoy, están en lo que se llama formato PEM. Formato PEM. Formato PEM que vamos a ver que define, en este caso, la clave pública y privada, delimitando con begin y con end. ¿De acuerdo? Y que además todo está codificado en base 64. Para que cuando lo mande de un sitio a otro, siempre sea caracteres imprimibles. ¿De acuerdo? Entonces, este formato PEM, que es un estándar, ni menos, no es un capricho, es un estándar, todo me va a salir en formato PEM, ¿de acuerdo? En formato imprimible, lo mande donde lo mande, ¿por qué? Porque está codificado en base 64. Y cuando quiero definir un dato, por ejemplo, una clave privada o una clave pública, voy a tener un begin y un end. Otro dato, otro begin y otro end. No tiene más, en formato PEM. Y este, además de estar así en formato PEM, está cifrado. Con AES 256. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, este es el contenido de ese fichero. Cifrado y codificado. Si lo miramos, tiene esto. No se entera nadie. Porque está cifrado y luego codificado. Esto es base 64, ¿os dais cuenta? Como letras, dígitos. Aquí algún carácter más. El más, el slash. Hay más. Se me olvidaba algo importante. Bueno, ya estoy otra vez. Vale, vamos a descifrarlo y a decodificarlo para ver qué tiene. ¿De acuerdo? Se puede hacer con otro comando en OpenSSL, que es este. Y obtenemos un fichero de texto. Me va a pedir, por supuesto, la clave de descifrado que utilicé antes. Fijaros, lo que tengo es esto. Aspecto también muy feo. Pero como veis, lo que tengo es la clave pública y la clave privada. ¿Vale? Fijaros que tengo aquí la clave pública. ¿Recordáis que siempre os dije que se utilizaba esta? ¿Os acordáis? Que era 2 elevado a 16 más 1. Y este es el módulo. El módulo también pertenece a la clave pública. Los 2048 bits. Y aquí la clave privada. Como veis.
Esto hay que guardarlo como oro en paño porque es la clave privada de la autoridad de certificación. Nada menos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Vale, pero entonces ahora lo que tenemos es simplemente unos números, clave pública y clave privada. Ahora lo que tenemos que hacer es darle formato X509, obtener el certificado digital de la clave pública. ¿Estamos? ¿Vale? Bien, ¿cómo lo hacemos? Con este comando. Este comando require. Vamos a dar formato X509. ¿De acuerdo? La entrada, como veis, es ese ficherito. Validez 10 años. Vamos a dar que el certificado tenga una validez 10 años. Las autoridades de certificación, los certificados de las autoridades de certificación suelen tener una validez bastante larga. ¿Vale? Otra cosa son los certificados luego ya concretos del servidor. ¿De acuerdo? Y la salida en este fichero. ¿De acuerdo? Es un certificado, como os he dicho antes, autofirmado. Con este comando require lo que hago es obtener un certificado autofirmado, porque es el de la autoridad de certificación, la raíz. A partir de ahí, confiamos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces vamos a obtener el certificado. Vamos a verlo. ¿Dónde lo tengo yo? Aquí, es este. ¿De acuerdo? Este es. Aquí lo veis. Fijaros que he puesto en el sujeto, en el Common Name, en el CN, el Common Name, he puesto Master Ingeniería Web. Y esta es mi autoridad de certificación. ¿De acuerdo? Autofirmado. Como veis. ¿Vale? Hemos puesto Máster de Ingeniería Web. Algoritmo hash para la firma digital, SA256. Luego vemos la firma digital con más calma. ¿De acuerdo? Recordad que firmar digitalmente es firmar con la clave privada. Con lo que nadie más puede hacer. Solo yo puedo hacer mi firma. Por lo tanto, digitalmente es utilizar mi clave privada. Solo yo lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Será la idea fundamental de la firma digital. ¿De acuerdo? Vale, y para la firma digital tengo que utilizar también un resumen. En este caso utilizo el algoritmo SA256. Ya lo veremos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y este es el ficherito que acabamos de ver. ¿El contenido? Lo podemos ver aquí si queréis. Bueno, esto es lo que acabo de tener la transparencia. Vaya por eso. ¿De acuerdo? Lo que acabamos de ver. El contenido en texto también lo puedo ver con un comando OpenSSL. ¿Cómo? ¿Perdona? Sí, cuando te lo dice aquí. Pues muy sencillo. Como esto es autofirmado. Claro, es que aquí obtenemos este fichero, pero este va a ser un fichero que está protegido, porque tiene la clave privada. Entonces lo que vamos a obtener es este fichero, pero cifrado. ¿Entiendes? ¿Vale? Esto está cifrado y codificado después en base 64. Si tú lo te decodificas, simplemente obtienes también algo ininteligible, porque está cifrado. ¿De acuerdo? Entonces, claro, para cifrarlo te pide una clave que solamente tú conoces. ¿De acuerdo? Y de hecho, cada vez que quieras utilizar la clave privada de la autoridad, te va a pedir precisamente esta clave. ¿De acuerdo? ¿Vale? En el enunciado de la práctica os digo, es Mica. Te lo pone ahí, es MICA, Mica. ¿Por qué? Porque cada vez que quieras utilizarlo para firmar algo, como quieres firmar un certificado, ¿de acuerdo? Con la autoridad, céntrate, la autoridad de certificación sirve para firmar otros certificados. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, para firmar otros certificados necesitas utilizar la clave privada de la autoridad de certificación. ¿Vale? Pues cada vez que quieras utilizarlo te va a pedir esta clave. MICA. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vale. El certificado de la CA es este. En texto, en modo texto, lo puedo ver con un visor, detalles y veo la misma información. O bien en modo texto, que lo tengo aquí la transparencia. ¿De acuerdo? ¿Vale? En modo texto, pues lo obtengo con este comando OpenSSL.
¿Vale? Bien. Aquí veis todos los datos. Tanto el emisor como el sujeto y el emisor es el mismo. Máster de Ingeniería Web. Autofirmado. Son claves RSA. Las que obtuvimos antes. Aquí está la clave pública. Exponente junto con el módulo. Aquí está la firma digital. Autofirmado. La misma estructura de todo certificado digital. Aquí veis ya que nos vaya sonando otro campo, uno nuevo, una extensión, un campo que dice que sí que es una CA. ¿De acuerdo? CA True. ¿De acuerdo? Tiene muchos más campos. ¿Vale? ¿Veis un poquito? Venga, pues ya está. Ya tenemos entonces nuestra CA. Ya tenemos la CA. Lo que vamos a hacer ahora es pedirle certificados digitales de servidor. Ahora esta CA, a VeriSign, imaginamos que esta CA que acabamos de crear es VeriSign. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces ahora viene un particular que quiere montar un servidor web y le dice, oye, quiero un certificado. ¿De acuerdo? Quiero un certificado para mi servidor web. Y aquí es donde entra lo que vais a tener que hacer vosotros en la práctica, aquí, en este punto. ¿De acuerdo? Lo tenéis situado aquí, ya tenéis vuestra CA creada, entonces vais a tener que hacer lo que aparece a continuación. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo voy a crear el certificado del servidor web? Nosotros lo vamos a ir haciendo pasito a pasito con OpenSSL. ¿Vale? Primero, creamos la pareja de claves RSA, igual que antes. Esta no la cifro, porque en el Firefox no sirve para nada cifrarla. ¿De acuerdo? Como veis, genero la pareja de claves RSA de 2048, pero no lo cifro, como veis, no utilizo AES. Es la diferencia con lo de antes. Una pareja de claves también, sin más. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, a partir de aquí, concepto importante. Se crea un certificado a falta de firmar por la autoridad de certificación. ¿De acuerdo? Es decir, es un fichero que se llama CSR, Certificate Signing Request. ¿Qué significa eso? Que tiene todos los datos del certificado digital. ¿De acuerdo? Todos los datos con la clave pública, ya sabéis, certificado digital es clave pública. Todos los datos, la fecha de validez, todo. Menos lo correspondiente a la autoridad de certificación. Es decir, los datos de la autoridad de certificación y la firma digital, por supuesto, de la autoridad de certificación. ¿De acuerdo? Es un formato estándar, similar al X509. ¿De acuerdo? Cercano al X509. ¿Vale? ¿Y eso cómo se hace? Con este comando OpenSSL. OpenSSL require new. Aquí le meto, como veis, servidor.key. Servidor es el que he creado. Y me va a dar servidor CSRF. En common name, en el subject, voy a meter mi dominio web. Cuidadito. Va a ser un certificado para ese dominio web, para el cual yo tengo el registro de dominio. www.mi.com en vuestra práctica. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ya me creo el certificado. Pero cuidado, es un certificado sin firmar. Y por supuesto, sin la clave privada. Falta la tarea de la autoridad de certificación. ¿Veis? ¿De acuerdo? Bien, y que quede bien claro, esto en la realidad es exactamente igual. Yo, en el cliente, me creo la pareja de claves. Y la clave privada la dejo bien guardadita. Y lo que le envío a VeriSign es este CSR. ¿De acuerdo? CSR es un certificado que solo tiene la clave pública. ¿De acuerdo? Es decir, siempre se me escapa. Es decir, cuando yo me conecto con VeriSign, le digo, oye, que quiero un certificado. Bueno, no voy a... Seguimos los trámites, ¿de acuerdo? Seguimos los trámites de certificado, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? ¿Vale? Lo que ocurre es realmente, o conceptualmente, lo mismo. Es decir, llega un momento que dices, venga, adelante. Y la pareja de claves, la clave pública
y privada se crea aquí, localmente. ¿De acuerdo? Se crea aquí, en el cliente, en la persona que está pidiendo el certificado. ¿Por qué? Porque la clave privada fundamental solo la tiene que conocer él. Si yo la pierdo, no vayas a la CA a decirle, oye, dame la clave privada que la he perdido. No. ¿De acuerdo? Por eso lo que os dije antes, desconfiad de una CA que os da la clave privada. ¿Vale? La clave privada se queda aquí. Y aquí vamos a construir el CSR, es decir, el certificado a falta de firmar, y es lo que le voy a enviar a VeriSign, a Symantec. La clave privada se queda aquí, bien guardadita. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahora a Symantec le presento la documentación, el registro en el dominio, del dominio web, y Symantec me devolverá el certificado firmado, el CSR junto con los datos de la autoridad y junto con la firma digital. ¿Veis cómo funciona? ¿De acuerdo? ¿Veis cómo funciona? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Bueno. Vamos allá. Insisto, la clave privada se la queda el propietario. Vale. Y ahora, en el punto 3, tercer paso, este es el paso que realiza la CA, la Autoridad de Certificación. Le hemos pasado el CSR, que lo tendréis que hacer en la práctica. ¿De acuerdo? En la práctica tendréis que hacer labores de autoridad de certificación y luego labores de configurar vuestro servidor web. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ahora, la autoridad de certificación coge el CSR y lo firma. ¿De acuerdo? Con este comando OpenSSL, OpenSSL X509. ¿De acuerdo? ¿Dónde está? Fijaros, servidor CSR, lo que hemos recibido, servidor CSR, es el... ¿Vale? Aquí está, in, servidor CSR. ¿De acuerdo? Y fijaros cómo aquí ahora voy a utilizar... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La clave pública y la clave privada de la CA. ¿Veis cómo está aquí la clave? ¿Os acordáis? Esta era la clave privada de la CA. ¿Por qué? Pues porque tiene que firmar el CSR. ¿Lo veis, no? ¿De acuerdo? Va a obtener el certificado del servidor web. Y para obtener el certificado del servidor web que le han pedido, lo tiene que firmar. Y aquí lo tiene. Aquí te va a pedir la clave que tú decías antes. En el momento que tiene que utilizar esto, está la clave privada aquí, te va a pedir aquella clave. ¿De acuerdo? Porque la tienes protegida. ¿Vale? ¿Veis? Bien. La salida, aquí está. Servidor CRT. Out, servidor CRT. ¿De acuerdo? El algoritmo de hash, este de aquí. Y cuidado que también hay que añadir un par de configuraciones más, que se incluyen con este fichero externo, est-file, cuyo contenido es este, que tendréis que crear vosotros también, claro, porque esta parte ya la tenéis que hacer vosotros. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues fijaros que lo que voy a indicar, como veis, CA false, que no es una CA. ¿De acuerdo? Es algo crítico a tener en cuenta. No puedes ignorar, digamos, al ser un campo crítico. ¿Vale? Lógicamente, no es una CA. Va a ser un certificado de servidor. ¿Estamos? ¿Vale? Certificado de servidor. Y aquí lo estoy diciendo en Extended Key Usage. Es un certificado para un servidor. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Veis? Ya está. Ahora, la CA me devuelve servidor CRT. Yo tenía de antes servidor.key, donde está mi clave privada. Solo yo la tengo. Y ahora la CA me devuelve el servidor CRT. La CA ignora completamente mi clave privada. ¿Veis? ¿De acuerdo? Bien, pues una vez ya que tengo el certificado y la clave privada, estamos en la situación del punto anterior, del 4.4. Vamos a configurar Apache para instalar mi nuevo certificado. ¿De acuerdo? Instalamos Apache. Tenemos que ponerle esto ahora. Mi certificado que me ha dado la CA. Mi clave privada. Entonces tengo que cambiarlo. ¿De acuerdo? Configuro la suite de cifrado que yo quiera, los protocolos TLS que yo quiera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y vamos a hacerlo. Aquí estamos. Vamos a hacerlo.
Aquí estamos en el virtual host. Fijaros, recordad que era aquí. Y aquí tenemos SSL Certificate File. Vamos a cambiarlo. Y ponemos servidor CRT, el que acabamos de obtener. ¿De acuerdo? Este servidor CRT, el que acabo de obtener en las transparencias, ¿vale? ¿De acuerdo? Que por supuesto he puesto aquí en esta carpeta. El que me pasó la CA lo he puesto aquí en esta carpeta. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, y lo mismo para la clave privada. Ahí estamos. Servidor.key. La clave privada que yo obtuve. ¿De acuerdo? De mi certificado. De mi servidor. ¿Vale? Lo guardamos. Reiniciamos. Si cambiáis solo la pública y no cambiáis la privada, os va a dar un error al arrancar. ¿De acuerdo? Lo comprueba también. Vamos a ver entonces. Ahora. Volvemos a pedir. Volvemos a pedir seguridad HTML. ¿Me lo va a admitir este certificado? ¿Va a haber algún problema SSL? ¿Qué creéis vosotros? ¿Va a dar una excepción? ¿Va a colar o no va a colar? ¿Qué creéis? ¿Quién ha emitido este certificado? ¿Cómo, perdona? No, ¿qué autoridad ha emitido este certificado que acabo de poner? Máster de Ingeniería Web, la CA que me creé. Máster de Ingeniería Web, ¿os acordáis, no? Primero me creé una autoridad que era Máster de Ingeniería Web y con esa autoridad he firmado un certificado digital. ¿Vale? En este caso he puesto localhost. ¿De acuerdo? Porque el ejemplo que estoy utilizando es localhost. Claro, vosotros pondréis meet.com. ¿De acuerdo? Pero tengo un certificado, ¿de acuerdo? De localhost emitido por Máster de Ingeniería Web. Si queréis lo vemos. Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está, es este. Servidor CRT. ¿De acuerdo? Aquí está, que he obtenido. Aquí veis cómo es emitido para localhost. Emitido por la autoridad Máster de Ingeniería Web. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que lógicamente la autoridad Máster de Ingeniería Web, la organización creo que es ETSISI, ¿de acuerdo? Lógicamente no es una autoridad reconocida, ¿verdad? No es una autoridad de confianza reconocida. Es decir, seguro que cualquier navegador, el Firefox, no lo va a tener en la lista de autoridades reconocidas, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es algo que yo lo tenga antes. Vale, de acuerdo, ¿ves? Lo tengo con la excepción. Antes he permitido recibirlo, eliminar excepción. ¿De acuerdo? Antes he puesto, lo he utilizado y he aceptado la excepción de seguridad. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que acepte esto sin aceptar la excepción de seguridad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué creéis que tengo que hacer? Decirle, oye, mira, sí, ya veo esto. Ah, claro, es que ha sido emitido por esa. Puedo ver aquí perfectamente el certificado antes de aceptar la. Claro, es que ha sido emitido por Máster de Ingeniería Web. Vale, que ese certificado es la autoridad que vamos a utilizar para hacer las prácticas. Entonces sí que lo voy a admitir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace eso? Muy sencillo. Te coges, te vas a donde tenemos los certificados, avanzado, certificados, ver certificados, y en las autoridades, en la pestaña de autoridades, le decimos que importe esa autoridad. ¿De acuerdo? Lo buscamos. Allí donde lo tengamos. Esta, ¿veis? Ahí está. Esta es la autoridad. CA Máster de Ingeniería Web. ¿De acuerdo? Este es el certificado digital de la CA.
La clave pública de la CEA. Recordad que aquí lo que tengo son claves públicas. ¿De acuerdo? Aunque la clave privada solo la tiene la CEA. La clave privada solo la tiene su propietario. Confiamos en ella para todo. Lo voy a utilizar para más cosas. ¿De acuerdo? Ya está. ¿De acuerdo? Vale, pues ahora ya sí que es la autoridad reconocida. Ya sí que es de confianza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora... Perfecto. ¿Veis? Sin aceptar excepción de seguridad. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, de todas formas, cuando vais haciendo las prácticas, las cosas van encajando. Ahora es normal que dices, vale, me has contado una cosa muy bonita, pero te quedan muchas cosas ahí. Cuando vais haciendo las prácticas, os irán encajando un poquito más las cosas. Si tenéis dudas, pues me vais preguntando según hagáis las prácticas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues venga. Venga. Paramos.